Muy bien. Entonces, no apaguen la cámara que ahora a mitad de la sesión tomamos la asistencia para registrar que estuvimos acá reunidos. A ver, ¿a ustedes les gusta más el color clarito o el color oscuro para la pantalla? Oscuro, ¿no? Oscuro, bueno, entonces, negrito. Listo. Bueno, entonces, acá estamos, sign rule. Si puedes. Muy bien, entonces, vamos a revisar algo. La regla del seno, nosotros habíamos visto, de hecho, habíamos demostrado en clase la regla del seno. Para un triángulo no rectángulo, este es un triángulo no rectángulo, yo puedo demostrar brevemente de nuevo la regla del seno de esta forma. Entonces voy a considerar que este ángulo es A, este lado es A, este lado de acá es B y este lado es C. El ángulo opuesto, el ángulo opuesto a A es alfa. El ángulo opuesto a B es beta y el ángulo opuesto a C es gamma. ¿Cierto? Para demostrar la regla, para demostrar la regla del seno, lo que nosotros hicimos fue lo siguiente. Nosotros partimos del hecho de que podemos proyectar este vértice de acá. Nosotros podemos proyectar ese vértice sobre el lado opuesto, trazando una altura. ¿Sí o no? Camilo, ¿puedes encender la cámara, por favor? Gracias. Trazando una altura, esta sería la altura H. Muy bien. Entonces yo puedo decir, yo formo dos triángulos rectángulos, ¿cierto? Y en este triángulo rectángulo de acá, bueno, entonces yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a decir que este vértice, ups, voy a decir de que este vértice de acá es el vértice O, este es el vértice X, este es el vértice y la altura llega al punto O. Recuerden que A, B y C son los lados. No son vértices, son lados. ¿Cuánto vale cada lado? Es más, yo estos lados los puedo escribir. A ver, tiramos estos lados en otro color. Pero este verde clarito, entonces voy a decir que este es el lado A, este es el lado B y todo este es el lado C. ¿Cierto? Muy bien. Entonces yo formo dos triángulos rectángulos. Two right angle triangles. Los dos triángulos rectángulos, pues esencialmente yo tengo lo siguiente, yo tengo que, entonces, el triángulo X, esperen que yo puse dos vértices con la misma letra. Este vértice de acá, tengo que colocar la letra W, por ejemplo. Así, el triángulo XOW is a right angle triangle. El triángulo
OW is a right angle triangle. Lo que yo hice fue que dividí el triángulo en dos triángulos rectángulos, ¿cierto? Y para cada triángulo rectángulo puedo aplicar la trigonometría que yo conozco. Muy bien, entonces podemos proceder así. Here, in triangle, XOW, dos puntos. Nosotros tenemos que el seno de beta es igual a quién, es igual al opuesto que es la altura h sobre la hipotenusa que es a. Y de acá la altura h es igual a seno de beta. Muy bien, vámonos para el otro triángulo. In triangle YOW, aquí seno de alfa es igual a la altura sobre B, que es la hipotenusa. Ustedes pueden ver ahí claramente ese triángulo, ¿cierto? Ahí podemos observar el triángulo. Entonces, seno de alfa es el opuesto, que es la altura sobre B, que es la hipotenusa. Acá H, esto es B, seno de alfa, ¿cierto? Esta va a ser la ecuación uno y esta va a ser la ecuación 2. Las puedo igualar porque ambas ecuaciones relacionan las alturas. Entonces, equating expressions 1 and 2. Entonces, nosotros observamos lo siguiente. Que H es tanto igual a seno de beta como a B seno de alfa. De acá yo puedo despejar, hacer el siguiente despeje y decir que A es a B. Bueno, esto casi no se ve porque es muy oscuro. A ver, ¿qué otro colorcito puedo utilizar por ahí? Utilicemos este. A es a B como seno de alfa es a seno de beta. Esta simplemente es una relación de proporcionalidad, ¿cierto? Esto es una relación de proporcionalidad que se cumple como la relación entre dos lados y los senos de sus ángulos opuestos, ¿cierto? Si yo hago, digamos, si yo procedo de esta misma forma y trazo la altura que va desde el vértice X al lado opuesto, es un ángulo de 90 grados y este vértice de acá, por ejemplo, sería el vértice P. Acá se me va a formar otro triángulo rectángulo y esta altura de acá la voy a llamar H'. Si procedo de la misma forma, observen que ahí yo puedo relacionar seno de gamma y seno de alfa y los lados C y A. Si yo procedo de la misma forma, entonces yo podría obtener que seno de alfa es a seno de gamma como A es a quién, a C. ¿Sí o no? Muy bien. Esta es la regla del seno, pero para el par de ángulos alfa y gamma
y para el par de lados A sobre C. En general, la regla del seno, yo la puedo resumir de la siguiente manera. Sine rule. The proportion between two sides of a non, o más bien of an arbitrary triangle. In the proportion of the sine of the corresponding angles are equal. Entonces, la proporción entre dos lados de un triángulo arbitrario y la proporción entre el seno de sus ángulos correspondientes son iguales, ¿cierto? Esa es la regla del seno. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer entonces, ya hemos demostrado de nuevo la regla del seno y ahora podemos hacer una aplicación de la regla del seno, ¿cierto? Muy bien. Bueno, entonces, por acá voy a abrir el primer ejercicio. Vamos a ver el primer ejercicio. El ejercicio está fácil, ¿cierto? Entonces nosotros vemos del diagrama que básicamente no hay mucho que interpretar. Entonces, exercise, y me dicen, in the diagram, angle ADB is equal to 55 degrees, ¿cierto? Angle ACD is equal to 23 degrees, ¿sí o no? Muy bien. Y DC, este segmento de recta, DC is equal to 200 meters. DC is equal to 200 meters. Listo. Let AB equal to H meters. Let AB equal to H meters. Muy bien. Entonces vienen los enunciados. El enunciado A, ¿qué dice? Dice, use the sine rule in triangle ADC. Use the sine rule in triangle ADC to show that to show that. Entonces nos toca que mostrar que AD, es decir, este lado AD es igual a 200 seno de 23 sobre seno de 32.
200 seno de 23 grados sobre seno de 32, ¿cierto? Y ve el enunciado B que dice, and and hence show that h is equal to 200 sine 23 sine 55 divided by, acá dividido, seno de 32. Camilo, puedes encender la cámara, por favor. Gracias. Bueno, muy bien. ¿Y cómo se ve el video? Uy, Entonces, hay que demostrar esto. Bueno, ¿cuál es el diagrama? Bueno, nos faltó el diagrama. El diagrama que aparece en el ejercicio es el siguiente, un triángulo. Parece que me comí un punto ahí, me comí el punto C en el diagrama, o por lo menos en la foto que yo mandé no se ve. Entonces el diagrama es como algo así. A ver, este vértice de acá, tengo este vértice acá, acá, otro por acá y otro por acá. Este es mi triángulo. Este de acá sería mi triángulo ABC, ¿cierto? Y acá sería mi triángulo ADC. Listo. Muy bien, entonces voy a etiquetar los vértices. Este sería el vértice A, el vértice B, el vértice D, el vértice C. Vamos a mirar el enunciado que nos dice. Resulta, Mateo y Camilo, pueden prender la cámara, por favor. Gracias. Resulta que el ángulo ADB dice que es 55 grados. ADB es 55 grados. O sea, este ángulo de acá, el enunciado nos dice que es 55 grados. Este ángulo de acá, que es el ángulo ACD, el enunciado nos dice que es 23 grados. Muy bien. DC, el enunciado nos dice que DC es 200 metros. ¿Cierto? Muy bien. Y nos dice, bueno, por favor, halle una expresión para AD. Entonces, para la longitud que dibujé ahí en blanco. Vamos a ver, voy a utilizar la regla del seno acá. ¿Ok? Entonces, AD, entonces, using the sine rule. Entonces, si yo utilizo aquí, what happens if I use the sine rule? ¿Qué sucede si yo utilizo la regla del seno? Entonces, que AD es a seno
de 23 grados, ¿cierto? Como DC, que lo conozco, es al seno de qué ángulo. Observen que es del ángulo CAD. Ahora, la pregunta importante es si yo puedo hallar el ángulo CAD. Esa es la pregunta importante. Can I determine angle CAD? Bueno, realmente sí. ¿Por qué? Resulta que este ángulo de acá tiene que, sumado con 55, tiene que dar 180, porque son los ángulos en una línea, ¿cierto? Entonces, ¿qué número le tengo que sumar a 55 porque me dé 180? A ver, 125. 125. 125, muy bien. O sea que este ángulo de acá es 125 grados. Y la suma de los ángulos dentro de un triángulo es igual a 180 grados. O sea que si este ángulo de acá es teta, yo tengo que decir que teta más 125 grados más 23 grados es igual a 180 grados, ¿cierto? O sea que este ángulo teta, que es realmente mi ángulo CAD, esto es igual a quién, a 180 grados menos 125 grados menos 23 grados. ¿Esto cuánto da? 30 100, grados. ¿cuánto? 30 ¿Cuán- grados. No, no puede dar 30 grados, tendría que dar de pronto 32 grados. 32 grados. Sí, porque mira que 180 menos 125 es 55. 55 menos 20 es 35 menos 3, 32 grados, sí. Muy bien, o sea que esto es DC sobre el seno de 32 grados, ¿cierto? Muy bien. De acá yo puedo despejar a D. Yo puedo hacer un despeje si multiplico seno de 23 en ambos lados. Entonces acá, yo puedo decir que esta es la ecuación 1. Entonces, from equation 1, we can obtain an expression for side AD. Entonces, la expresión para AD, cuando yo la despejo, me va a quedar de la siguiente manera. Me dice AD es igual a DC seno de 23 grados dividido entre seno de 32 grados. Pero nosotros sabemos que que DC es 200, o sea que esto queda como 200 seno de 23 grados sobre seno de 32 grados.
Listo. Muy bien. Y verificamos, de hecho, lo que dice el enunciado A. Ahora vamos para el enunciado B. ¿Qué dice el enunciado B? Entonces, B, we have to determine height h. Tenemos que determinar la altura h, ¿cierto? Muy bien. Entonces, nosotros queremos determinar la altura h. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la regla del seno. La regla del seno no, vamos a aplicar simplemente trigonometría de triángulos rectángulos en el triángulo ABD, ¿cierto? AB es H. Digamos, este segmento AB es lo que nosotros conocemos como la altura H del triángulo. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, eh, si yo digo que el seno de 55 aquí en este triángulo, seno de 55 grados es igual al opuesto que es H sobre la hipotenusa que es AD, ¿cierto? Entonces, acá, seno de 55 grados es igual a la hipotenusa que es igual al opuesto que es H sobre la hipotenusa que es AD. De acá yo puedo decir que H es igual a AD seno de 55 grados. Pero yo ya tenía H ahora, ya tenía AD, observen AD acá, ¿cierto? Entonces esta sería la ecuación 2 y esta sería la ecuación 3. Entonces lo que yo puedo decir es esto. Now, let's replace expression 3 in expression 2. Listo. Entonces me queda que... Ah, no, es al revés. Expression 2 en expression 3. Reemplazamos expression 2 en expression 3 y me queda que H, que es igual a AD seno de 55 grados, pero AD era ¿quién? AD era 200, seno de 23 grados, dividido seno de 32 grados, por seno de 55 grados, ¿cierto? Y esto me queda como 200 seno de 23 grados, seno de 55 grados, sobre seno de 32 grados. Listo. Muy bien. Entonces ya llegamos, hemos llegado, esta es la expresión 4 y hemos llegado a la respuesta B del enunciado que teníamos. Listo. Observen que, digamos que acá lo único que nosotros estamos haciendo es que sí tenemos que hacer alguna manipulación, tenemos que hacer algunos pasos intermedios también, hacer algunos pasitos intermedios, pero realmente no es un problema muy cognitivo, muy de yo utilizar em,
conocimiento previo para interpretar qué es lo que me pide el problema, ¿cierto? Entonces, este problema que viene tampoco es que, digamos, sea pues la mata de la interpretación, pero pues tiene más interpretación. Claramente tiene más interpretación que este anterior. Listo. Si tienen alguna pregunta, ustedes pueden levantar la mano. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Listo. Entonces vamos con el otro ejercicio. Exercise. En este ejercicio, entonces tenemos lo siguiente. Dice así, a poplar tree. Yo poplar no, realmente no sé qué es, pero es un tipo de árbol, pues. Stands on level ground and from 2 points on level ground. And from 2 points A and B on opposite sides of the tree. The angles of elevation of its top are 50 degrees and 65 degrees respectively. Ese respectively no está en el enunciado, pero me parece que queda mejor redactado así. Dice así, if A and B are 40 meters apart, find the height of the tree. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, a nosotros, como esto es un libro, recuerden que esto es un libro de secundaria, entonces dan el esquema. Por ejemplo, en la universidad lo que uno de pronto pediría hacer es que, dado el enunciado, ustedes hagan un esbozo del esquema. Eso es perfectamente posible que les hagan el parcial, ¿cierto? Que no les den ningún esquema, sino que ustedes tengan que interpretar cómo hacer el esquema. Vamos a ver. Dice que un árbol poplar, no sé qué es eso, se extiende desde el suelo, ¿cierto? Y desde 2 puntos en lados opuestos al árbol, los ángulos de elevación
de sus cimas son 50 grados y 60 grados respectivamente. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Pues primero que todo, yo lo que haría es que dibujaría el condenado árbol, ¿cierto? Entonces, eso sería lo primero. Esto es como yo me imagino un árbol. Ustedes podrán decir, oiga, puedo poner un chococono, pero pues, entonces, de hecho, lo voy a volver a dibujar. ¿Saben por qué? Porque se me dificulta después hacer otra cosa si ese dibujo es así. Voy a dibujar el árbol como si fuera un pino y lo hacemos aquí verdecito. Este es el arbolito, ¿cierto? El tronco lo podemos hacer rojo, como si fuera un árbol escandinavo. Y vuelvo a leer el enunciado. Digamos, yo ya hice el árbol. Me voy a devolver a mirar el enunciado a ver qué otros datos puedo yo aruñar de ese enunciado. Muy bien. Me dicen que desde dos puntos A y B a los lados del árbol hay unos ángulos de elevación. Pues miremos a ver. Voy a ubicar por acá un punto A y voy a ubicar por acá un punto B. Entonces a mí me dicen, oiga, este ángulo de elevación por acá y este de acá, este es el punto A y este es el punto B. Respectivamente, estos dos puntos se encuentran a 40 metros de distancia. Este ángulo de acá vale 50 grados y este ángulo de acá vale 65 grados. Lo que me están pidiendo es la altura del árbol, ¿cierto? Entonces, como ustedes pueden observar claramente, este esquema que yo tengo acá se puede convertir en un condenado triángulo, ¿cierto? 40 metros acá, 50 grados acá, 65 grados acá y obviamente la altura del triángulo, la altura del árbol. Muy bien. Eh, para yo determinar esa altura, necesito utilizar la regla del seno. Yo tengo dos ángulos. Yo por lo menos para determinar esa altura necesito una de las hipotenusas de uno de esos dos triángulos rectángulos que se forman cuando yo trazo la altura, ¿cierto? Voy a ver qué necesito para calcular la altura, primero que todo, ¿cierto? Yo, por ejemplo, podría decir que este lado de acá es X y este lado de acá es Y. Yo podría decir que la altura, que H, yo la puedo expresar como, por ejemplo, Y
seno de 65 grados o como X seno de 50 grados. Pero yo no tengo ni X ni Y, pero tengo dos ángulos y un lado. Puedo utilizar la regla del seno, ¿cierto? A ver, ¿qué tengo y qué me piden? ¿Qué tengo y qué me piden? Para eso hay que interpretar bien el problema. Entonces, we require to know either X or Y. Nosotros requerimos conocer ya sea X o ya sea Y, alguno de los dos, ¿cierto? Para eso necesito la regla del seno, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, ¿qué puedo decir? Yo tengo 40 metros acá, pero no tengo el ángulo opuesto a los 40 metros. Pues ese ángulo es fácil de hallar. Yo puedo hallar ese ángulo con la suma de los ángulos en un triángulo igual a 180. Entonces puedo decir que este ángulo es alfa. Eso significa que alfa más 50 grados más 65 grados es 180 grados. De aquí yo podría despejar alfa y decir que alfa es igual a 180 grados menos 50 grados, eso da 130, menos 65 grados, que da 55, ¿cierto? 65, perdón. ¿Sí o no? Listo. ¿Eso qué significa? Yo ya tengo ese ángulo y puedo aplicar la regla del seno para hallar ya sea X o Y. Now, let's apply the sine rule. Si yo aplico la regla del seno, me va a quedar lo siguiente, que 40 metros es al seno de alfa, como Y es a quién, es al seno de 50 grados. Entonces yo aquí ya tengo, ya acá ya puedo obtener Y. Entonces, ¿cuánto vale Y? Y es igual a 40 seno de 50 grados sobre seno de 65 grados, que es alto. Listo. Muy bien. Yo, cuando estoy elaborando las ecuaciones, acá llega hasta la ecuación 4. Voy a continuar acá con la ecuación 5. Esta sería la ecuación 5, ¿cierto? Y esta de acá sería la ecuación 6. Observen que yo requiero a Y para hallar H, o requiero a Y, Profe, o qué pena requiero a Y. interrumpirlo. ¿Me puede ¿Sí? explicar otra vez pedacito? Que está un poquito acelerado. ¿Dónde, Mateo? Ahí en la parte roja donde vamos, ese pedazo. Ah, bueno, tú digamos que nosotros acá, Mateo, determinamos que alfa es igual a 65 grados. Alfa es igual a 65 grados, ¿cierto? Como alfa es igual a 65 grados, entonces yo aquí aplico la regla del seno, que es 40 metros sobre, a ver, voy a retornar a la regla del seno primero, Mateo. Esta es la regla del seno, pero la regla del seno yo también podría decir lo siguiente. Puedo decir que A
es a seno de alfa, es decir, un lado es al seno de su ángulo correspondiente, como otro lado es al seno de su ángulo correspondiente. Entonces, si yo aplico acá la regla del seno en este triángulo, esencialmente lo que yo puedo obtener es esto. Tú aplicas acá la regla del seno, Mateo, pero tú sabes que alfa es 65, o sea que esto sería 40 metros sobre seno de 65 grados. Y para tú hallar la altura, ¿qué es lo que te pide el problema, Mateo? Necesitas conocer el valor de X o el valor de Y, cualquiera de esos dos lados, eso no importa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Pues decidimos hallar Y, podríamos haber decidido hallar X, pero no importa, decidimos hallar Y, esa es la misma vaina, ¿sí o no? Entonces, H es igual a Y seno de 65, yo digo que esa es la ecuación 5, esta es la ecuación 6, entonces ahora, ¿qué hago acá con para la ecuación 6, Mateo? Yo despejo Y. Multiplicas aquí por seno de 50 grados, ¿cierto? Y te queda ahí, Mateo, te va a quedar que Y es 40 metros, seno de 50 grados sobre seno de 65. Ahí más o menos está más claro. Sí, profe, ya ahí me aclara. Puedes encender la cámara para poderte ver, Mateo, por Profe, no, estoy muy descolocado, qué pena. usted nació peinado, mal despelucado. No me he peinado, es por la gorra. Ah, ya, entonces Bueno, use la gorra 10 horas al día para que no tenga que peinar. prácticamente. Y cuando tenga la edad mía no va a tener pelo. Pero bueno, vamos a ver. Esa gorra es del Pereira. No. Es de una competición de Stun que hubo aquí en Pereira, en las fiestas de Ah, la cosecha. entiendo. Ey, pero le tengo un sticker que yo sé que le va a gustar. Con eso el Palmeiras no vuelve a ganar. Ah, bueno, mándele Pero era, sticker. lo va a mandar al grupo. Listo. A ver, entonces, como ya tenemos Y, ahora ¿qué podemos hacer? Entonces decimos, now, let's replace expression 6 on expression 5. Reemplazamos ahora la expresión 6 en la expresión 5, que es la expresión que me define la altura. Y así entonces obtenemos que la altura h del árbol es igual a ¿quién? Me queda y seno de 65 grados igual a 40 seno de 50 grados, ¿cierto? 40 seno de 50 grados, em, seno de 65 grados sobre seno de 65 grados. Entonces se cancela este de acá con este de acá y me da simplemente 40 seno de 50 grados. Listo. Entonces, ese es el valor de la altura. Ahora, esa altura yo la habría podido hallar fácilmente con un triángulo rectángulo, pero lo que pasa es que yo no conocía este valor de acá. O sea, yo no conozco el valor de este cateto de acá. Entonces, igual tenía que hacer uso de la regla del seno, por no conocer el valor de ese cateto. Entonces, ese era el problema. Porque yo conozco X o conozco Y, yo puedo hallar la altura con facilidad, ¿cierto? Bueno, muy bien. Em, Ahora tenemos un último punto de la regla del seno
Uy, ese sticker está muy visajoso. No, Pero de como así, nuevo fichaje. no, no, no. Dios mío, bendito. Va a tocar que mandarle ese sticker a Cristiano. Aunque si yo fuera hincha del Pereira, preferiría ver a Messi que a Cristiano acá, pero bueno, cuestión de gustos. No, pues yo también, pero pues Cristiano fue el que quiso meter acá. Vea, Ah, pues fue portarle pucha. ya la camisa. Ahí sí, ni modo. Este ejercicio que viene también tiene, digamos, un aspecto interpretativo inusual, ¿sí o no? Este ejercicio tiene un aspecto interpretativo inusual para nosotros, pero estamos aprendiendo a interpretar. Lo primero estamos trabajando con la regla del seno y después en otra entrega, en otro video, posiblemente lo podemos grabar, no sé, mañana en la noche o el martes en la noche. Haremos una entrega de la regla del coseno. La regla del coseno es un poco más elaborada que la regla del seno. No mucho más elaborada, pero sí un poco más elaborada. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué grado de elaboración necesita uno para poder trabajar con trigonometría de triángulos no rectángulos? Básicamente hay que interpretar un problema y determinar si uno tiene que utilizar la regla del seno, la regla del coseno o combinarlas. ¿Cuándo se combinan la regla del seno y la regla del coseno? Pues a veces se combinan cuando tenemos problemas de trigonometría en tres dimensiones. Un problema trigonométrico en tres dimensiones posiblemente es un problema que vaya a aparecer en el parcial, ¿cierto? Entonces, cuando María José piensa en la trigonometría de tres dimensiones, digamos, se nota que está llena de júbilo, porque está sonriendo. Entonces, eso me parece, digamos, un buen signo. Que les cause júbilo la trigonometría de tres dimensiones, porque posiblemente va a aparecer en el parcial. Entonces, bueno, Nicolás, no me vaya. Se fue Nicolás. Pero bueno, entonces ahora que vuelva Nicolás les doy otra información. Muy bien, entonces este problema, Nicolás, voy a sacar la asistencia en este momento. Entonces, bueno, chicos, miremos la cámara a la una, Nicolás, a las dos y a las tres. No, profe, es que se me descargó el computador. Pero en la foto quedó con la mano bloqueando la cámara. Entonces otra vez, a la una, a las dos y a las tres. Muy bien, entonces ya tenemos asistencia para el día de hoy. Esto no es obligación, sino que de alguna forma, 5 unidades para el parcial. qué rico que eso estuviera dentro de los objetivos, ¿cierto? Pero no está. Pero podría estar, pero no está. Vamos a mirar este ejercicio. Exercise. Este ejercicio, entonces, dice lo siguiente, dice que A y B, entonces A and B are balloons. Son bombas, unas bombitas, como de fiesta. Are two balloons at the same height? And 1,000 meters apart. Listo, muy bien. O is a ground observation position. Le voy a cambiar de color acá. O, entonces el punto O is a ground observation position.
Listo, coma. Entonces, O es la posición del observador al nivel del suelo, ¿cierto? Dice que el ángulo AOX es igual a 14 grados y 15 minutos, ¿cierto? Entonces, digamos que uno lo que haría sería pasar minutos, utilizar esto en la calculadora, pasar minutos a decimales, pues, ¿cierto? Entonces, por ahí está en grados y minutos. Hay que mirar a ver cómo metemos en la calculadora grados y minutos. De una vez les digo que yo en el parcial no nos va a poner minutos. O sea, esto es una vaina muy antigua, pero así está el ejercicio. Entonces, hagámoslo sin calculadora. And angle BOX is equal to 10 degrees and 30 minutes. ¿Cuál es el problema que nos piden? ¿Qué nos piden? Find the height of the balloons. Listo. Nos piden que encontremos la altura de las bombitas. Bueno, entonces a nosotros nos dan un esquema. Como siempre, o como lo hicimos ahora, yo les digo que en el parcial les pueden decir, bueno, dada esta descripción, yo les acabo de escribir una situación. Dada esta descripción, por favor, hacer un esquema. Entonces, acá yo estoy haciendo un esquema, estoy dibujando las dos bombitas. Son dos bombitas, ¿cierto? Entonces, y estas dos bombitas se encuentran separadas, dice el problema que están 1000 metros la una de la otra. Ah, bueno, entonces dibujemos acá. Las bombitas se encuentran a 1000 metros. Esta bombita está en el punto A y esta está en el punto B. Y hay un observador en el suelo, un observador en el suelo que está en el punto O. Este observador está en el punto O. Listo. Y tenemos los respectivos ángulos. Lo que nos piden esencialmente, bueno, y obviamente este es el suelo y por acá dice el enunciado que tiene que haber un punto X para poder definir los ángulos, porque observen que nos dan un ángulo A, este ángulo de acá nos dan el ángulo A O X. ¿Cuánto vale ese ángulo? Nos dicen que el ángulo AOX vale 14 grados 15 minutos. Y nos dicen que el ángulo BOX, que sería este ángulo de acá, el ángulo BOX, ese ángulo vale 10 grados 30 minutos. Nos piden esta altura de acá, que es la altura a la que se encuentran las bombitas. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? De una, yo ya puedo decir que esa altura H usando la relación del seno. Entonces, here we can write, podemos escribir que el seno de 10 grados 30 minutos es igual a H sobre la distancia
OB. Por lo tanto, la altura H es igual a la distancia OB por el seno de 10 grados, 30 minutos. ¿Cierto? Pero yo no tengo la distancia OB. Ah, bueno, entonces es un problema. Ahora, pero tengo el ángulo AOX. Ojo al gol, chicos. Tengo el ángulo AOX y como, ojo, ojo acá. Esta es una parte interpretativa clave. Como A y B están a la misma altura, esta altura de acá también es H, ¿cierto? Por lo tanto, AB es paralelo con OX. Here, we observe that. Profe, paralelo y tienen la misma medida, ¿no? Pues deberían de tener la misma medida, están a No la misma porque altura. nosotros no sabemos dónde está X, X es un punto por allá. Ah, ok. No sabemos dónde está. Entonces, el segmento de recta AB es paralelo con el segmento de recta OX. ¿Eso qué significa? Que yo puedo utilizar un teorema de líneas paralelas, ¿cierto? Dice que los ángulos alternos internos en líneas paralelas son iguales. O sea que este ángulo de acá, chicos, también vale 10 grados y 30 minutos, ¿cierto? Entonces yo puedo decir acá, angle BOX is equal to angle ABO. Y coloco la razón entre paréntesis, ¿cierto? Entonces, estos son ángulos alternos internos. Alternate internal angles in parallel lines, ¿cierto? Son iguales. Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué puedo decir yo? Bueno, vamos a ver. ¿Será que tengo más información de ese triángulo A o B? Resulta que sí, porque resulta que el enunciado me dice que el ángulo AOX vale 14 grados 15 minutos. O sea que este ángulo de acá lo voy a llamar teta. Este ángulo de acá, teta, es igual a 14 grados 15 minutos menos 10 grados 30 minutos. ¿Cierto? Entonces, acá me faltan 30 minutos para llegar a 11 grados, ¿cierto? O sea que esto realmente acá, estos son 3 grados con 45 minutos. Eso vale ese ángulo. ¿Sí o no? Muy bien. Aquí yo ya podría aplicar la regla del seno. Observen que ya tengo dos ángulos en el triángulo A. Voy a dejar este triángulo así. Fíjense pues, voy a dejar este triángulo, lo voy a hacer en azul oscuro. Triángulo A, O, B. En ese triángulo, chicos, yo ya tengo dos ángulos, un lado y me piden otro lado. O sea que ya literalmente puedo aplicar la regla del seno. Ah, pero me dicen usted, oiga, Juan David, pero resulta que a usted le están pidiendo el lado OB, que es opuesto al ángulo BAO. Ah, pues muy fácil. Podemos determinar este ángulo de acá, ¿sí o no? Ese ángulo de ahí, ¿cuánto vale? Breve. Entonces, ese ángulo de ahí vale lo siguiente. Entonces, voy a decir que este ángulo de acá es phi. El ángulo phi, bueno, entonces, el ángulo phi más 10 grados 30 minutos
más 3 grados, 45 minutos, esto tiene que dar 180 grados. Pero nosotros bien sabemos que 10 grados 30 minutos y 3 grados 45 minutos, esto es 14 grados con 15 minutos. Listo. ¿Eso qué significa? Que el ángulo phi es 180 grados menos 14 grados con 15 minutos. ¿Cuánto vale esto? Esto vale 170, 176. Esto vale 175 grados con 45 minutos, ¿cierto? Ese es el valor del ángulo phi, ¿cierto? Como ya tenemos el ángulo opuesto al lado OB, este lado OB es el lado que necesito para poder hallar la altura, ¿sí o no? Ahora sí puedo aplicar la regla del seno. Entonces, observen que estos problemas, chicos, tienen una carga interpretativa pesada, ¿sí o no? Entonces es más la interpretación que las matemáticas que uno tiene que saber. Es que las matemáticas se me dificultan. Tener que ver con las matemáticas, otra cosa, ¿cierto? Pero entonces uno va a ir mejorando con el tiempo. Here, we can apply the sine rule to triangle. What triangle? Triangle AOB. Si yo aplico la regla del seno al triángulo AOB, entonces, ¿qué me va a quedar? OB es a seno de phi como, ¿qué lado tengo? Tengo el lado AB, que son 1000 metros, ¿cierto? Como 1000 metros es a seno de teta. De acá puedo despejar OB fácilmente. Entonces observen que necesitaba primero hallar teta y hallar phi para poder despejar OB, ¿cierto? Y para eso necesito interpretar qué es lo que necesito y cómo lo hallo de lo que me dan. Entonces, OB es igual a quién? Es igual a 1000 metros por el seno de phi sobre el seno de teta. Pero nosotros ya sabemos quién es phi, quién es teta. Entonces podemos escribir acá que este lado OB es igual a 1000 seno, ¿cierto? De 175 grados con 45 minutos. Eso es positivo porque eso está en el segundo cuadrante y en el segundo cuadrante el seno es positivo, ¿cierto? Dividido el seno de quién? El seno de 3 grados y 15 minutos, que es lo que me había dado teta. B, 45 minutos, perdón. Ustedes podrán estar de acuerdo que uno trabajar con grados y con minutos, eso es como boleta, ¿sí o no? Eso no es como muy agradable. Esos números no son reales. Los grados y los minutos no son reales. Por eso es que nosotros, típicamente los matemáticos, los físicos, los ingenieros, trabajamos con el radián, ¿sí o no? Nosotros trabajamos con el radián, no trabajamos con el grado y con el minuto, sino con el radián. Eso es pasar grados y minutos a reales, porque el radián sí es un número real. Entonces acá, pero igual yo voy a dejar OB expresado, yo no, digamos, no voy a evaluar esto en la calculadora, simplemente lo dejo expresado, ¿cierto? Aquí yo tenía la ecuación, porque tenía la ecuación 6
Entonces voy a decir que esta ecuación para la altura es la ecuación 7. Listo. Muy bien. Y voy a decir que la ecuación que acabo de escribir acá es la ecuación 8. Entonces, ¿ahora qué digo? Now, let's replace expression 8 in expression 7. Listo, entonces, ¿qué me queda? Me queda que h es igual a OB seno de 10 grados 30 minutos, ¿cierto? Pero OB es ¿quién? OB es 1000 de la ecuación 8, seno de 175 grados, 45 minutos dividido seno de 3 grados, 45 minutos multiplicado por el seno de 10 grados, 30 minutos, ¿cierto? Muy bien, entonces como me queda h, me queda 1000 seno de 175 grados, 45 minutos por el seno de 10 grados, 30 minutos, sobre el seno de 3 grados, 45 minutos. Entonces ya, problema resuelto. ¿Sí o no? Entonces, obviamente, estos problemas del seno y del coseno son importantes, de la regla del seno y del coseno son importantes. ¿Por qué? Esos problemas son importantes no porque uno los utilice mucho, porque hay gente que los utiliza mucho, pues sí, hay gente que no, ¿cierto? Eso depende uno de la profesión. Por ejemplo, un ingeniero civil va a utilizar esta vaina más que cualquier otra persona. Un ingeniero electricista también podría utilizar esto mucho. Eh, ¿Qué es lo que estudias tú, Nicolás? Ingeniería de sistemas. Un ingeniero de sistemas de pronto no tanto, ¿cierto? Pero de pronto un ingeniero de sistemas en algún momento le dice a alguien, oiga, yo necesito sistematizar una aplicación para poder, digamos, trabajar con topografía, ¿cierto? Entonces, la topografía trabaja mucho con la regla del seno y la regla del coseno. Entonces, el ingeniero de sistemas va a tener que de alguna forma poder sistematizar todos estos procedimientos. Ahora, un físico como Alejandra, que no sabía que llamaba Alejandra, siempre nos engañó, nos dijo que llamaba Darly, y realmente se llama Alejandra. No, yo me llamo Darly Alejandra. Más sin embargo, por definición epistemológica, uno siempre se llama como le queda a la gente más fácil decirle a uno. Y a mí me parece más fácil decir Alejandra que Darly. Pero a mí nadie nunca me ha llamado Alejandra. La única persona que me dice Alejandra es mi mamá. Y eso cuando está enojada. Ah, bueno, pilas para Alejandra, a estudiar. Entonces, por ejemplo, Darly Alejandra, em, mm, como físico, sí aplicaría muchísimo la regla del seno y la regla del coseno, ¿cierto? Dependiendo obviamente del área de la física donde uno esté, pero la regla del seno y la regla del coseno, como involucran lados y ángulos de un triángulo y esa vaina está en todo lado, pues posiblemente uno se tenga que entender con la regla del seno y la regla del coseno siendo físico en varios aspectos. La regla del coseno, entonces cosine rule, nosotros habíamos dicho que la regla del coseno, ¿qué era? Es a generalization for
Pythagoras theorem. Es una generalización para el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? El teorema de Pitágoras, bueno, entonces acá coloco arbitrary triangle. Porque resulta que el teorema de Pitágoras solamente sirve para triángulos rectángulos. Si yo tengo este triángulo rectángulo, este lado vale X, perdón, hagámoslo así. Este lado vale X, este lado vale Y y este lado vale H. Yo tengo X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a H al cuadrado. Entonces esa es una generalización para, o lo que yo busco, este es el teorema de Pitágoras, yo busco una generalización para el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Este es Pythagoras theorem, este que yo acabé de hacer acá. Más sin embargo, si yo tengo un triángulo más arbitrario que un triángulo rectángulo, ergo, un triángulo, por ejemplo, escaleno, ¿cierto? Un triángulo obtusángulo, lo que sea. Yo puedo relacionar los tres lados, sí, yo puedo relacionar los tres lados, pero como uno de sus ángulos no es 90 grados, digamos, ahí está el problema, ¿cierto? Entonces, puedo decir que este ángulo de acá es alfa, este lado es A, este lado es B y este lado es C. Para la regla del coseno necesito saber un solo ángulo o requerir un solo ángulo. Es decir, la regla del coseno involucra un solo ángulo, la regla del seno involucra dos ángulos, pero la regla del coseno involucra los tres lados del triángulo, así como el teorema de Pitágoras. Entonces observen, A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Bueno, esto pareciera acá, como yo lo tengo, chicos, esto realmente pareciera literalmente, esto pareciera que el teorema de Pitágoras. Acá digo, menos dos veces el producto de B por C por el coseno de alfa. Entonces ahí ya está la generalización. El coseno de alfa, en el caso del triángulo rectángulo, es ¿cuánto? Vale cero. Acá no, ¿cierto? Esta regla que yo acabo de escribir acá, esta es una regla que se cumple única y exclusivamente para triángulo, o única y exclusivamente no se cumple en general para un triángulo arbitrario, no un triángulo rectángulo, sino arbitrario. Esta regla de acá, que sería el teorema de Pitágoras, se cumple para exclusivamente para un triángulo rectángulo. Esta de acá se llama cosine rule. Nosotros demostramos la regla del coseno en clase y es más, cuando demostramos cuando demostramos la identidad del coseno de alfa más beta, utilizamos la regla del coseno o alfa menos beta, pues, ¿cierto? Entonces, la regla del coseno es seguramente elemental de demostrar, ¿sí o no? Digamos que yo defino este lado de acá A, por lo que este ángulo de acá se llama alfa. Este es B y este ángulo es beta. Y este C y este ángulo de acá sería gamma. Listo. Yo puedo trazar una altura por acá, ¿sí o no? Muy bien. Digamos, esta altura es H. Y yo podría definir lo siguiente.
Este lado de acá más este lado de acá, a ver, este lado de acá más este lado de acá suman para dar C, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, vamos a ver, este lado de acá, ¿cuánto vale? Este lado de acá, observen que en este triángulo del lado derecho, yo dividí el triángulo original en dos triángulos en el triángulo del lado derecho. Este lado de acá yo lo puedo llamar X, esto sería X igual a ¿quién? A B coseno de alfa. Porque coseno de alfa sería X sobre B, ¿cierto? X sería B coseno de alfa. Y este lado de acá, digamos que es Y, este lado es C menos X. O sea que esto es C menos B cos alfa. Listo. Yo lo corro un poquito para acá. ¿Por qué C menos X? Porque todo el lado vale C. Y este pedacito de acá vale X. Por lo tanto, el otro pedacito tiene que valer C menos X. Esto es C menos X, o sea, C menos B cos alfa. Muy bien. Entonces, yo, por ejemplo, podría decir lo siguiente. Utilizo el teorema de Pitágoras, voy a etiquetar este triángulo de acá. Este es el vértice A. No, no hagamos eso. Hagamos esto como el vértice E. Tampoco. Tampoco. No, mentira, sí. P, Q, y W. Y este vértice de acá sería O. Entonces, in triangle PWO. En el triángulo PWO, lo que yo tengo es que A al cuadrado es igual a ¿quién? Es igual a H al cuadrado más Y al cuadrado. Pero ¿quién es Y al cuadrado? Y al cuadrado es C menos X, ¿cierto? O sea que esto me queda como H al cuadrado más C menos X al cuadrado. ¿Esto es quién? Esto sería H al cuadrado más C al cuadrado de menos 2X por C más X al cuadrado. ¿Sí o no? Muy bien. Listo. Ahora yo voy a aplicar el teorema de Pitágoras, pero en el otro triángulo. Entonces, in triangle, ese sería QWO. Entonces, ¿cómo me queda? Me queda B al cuadrado igual a H al cuadrado más X al cuadrado. Pero ustedes pueden ver que acá hay H al cuadrado más X al cuadrado, ¿cierto? Pues, ya sabemos que H al cuadrado más X al cuadrado es B al cuadrado. Esta es una ecuación importante. Entonces voy a etiquetar las ecuaciones. A ver. Esta ecuación de acá, chicos, la voy a llamar la ecuación 9. Listo. Y esta la voy a llamar la ecuación 10. ¿Qué puedo decir yo? Yo puedo decir que la ecuación 10 se me puede transformar en que H al cuadrado es B al cuadrado menos X al cuadrado. Y esta sería la ecuación 11. Entonces yo digo lo siguiente. Yo digo, let's replace expression 11 in expression 9. Reemplacemos expresión 11 en la expresión 9. Entonces la expresión 9 dice que ¿qué? Observen que A al cuadrado es igual a H al cuadrado más Y al cuadrado menos 2XC más X al cuadrado, ¿cierto? Entonces,
A al cuadrado es igual a h al cuadrado más c al cuadrado menos 2xc más x al cuadrado. Pero la expresión 11 dice que h al cuadrado es b al cuadrado menos x al cuadrado. Entonces coloco acá. Reemplazo b al cuadrado menos x al cuadrado. Y me queda más c al cuadrado menos 2x por c más x al cuadrado. Aquí se me cancela ¿quién? Se me cancela este x al cuadrado con este x al cuadrado. Y esto me queda como b al cuadrado más c al cuadrado menos 2x por c. Ahora, ¿quién es x? X es b coseno de alfa, ¿cierto? Entonces reemplazo, o sea que me queda acá, lo voy a reemplazar en amarillo para que quede diferente. Entonces me queda b al cuadrado más c al cuadrado menos 2b por c coseno de alfa. Y ahí está la regla del coseno, ¿cierto? Observen que para yo llegar a la regla del coseno, chicos, no utilicé absolutamente nada más que trigonometría básica del triángulo rectángulo y el teorema de Pitágoras. No hice pues así como algo que uno diga, uy, ¿qué hubo? No, ¿sí o no? Entonces, sumamente sencillo. Entonces, in summary, en resumen, yo tengo que a al cuadrado, un lado al cuadrado, es b cuadrado más c al cuadrado menos 2b por c coseno de alfa. Es decir, un lado al cuadrado es la suma de los otros dos lados al cuadrado, o la suma del cuadrado de cada lado, menos el doble producto de cada lado por el coseno del ángulo opuesto a. Esta es una forma de la regla del coseno que yo voy a llamar ecuación 12, ¿cierto? Hay otra forma de la regla del coseno que es ¿cuál? Si yo necesito el ángulo, esto si yo tengo el ángulo y dos lados para hallar un tercer lado. Entonces, lo voy a copiar acá. Given two sides and one angle, to find a third side. ¿Cómo queda esto en español? Dados dos lados y un ángulo para encontrar un tercer lado, ¿cierto? Dados dos lados y un ángulo para encontrar un tercer lado. Eso es lo que significa eso. Ahora, la otra forma de la regla del coseno sería si me dan los tres lados de un triángulo y quiero encontrar ¿qué? El ángulo. Entonces, observen que me queda así. La otra forma de la regla del coseno, si yo despejo coseno de alfa, me da coseno de alfa, 2b por c, eso sería igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos a al cuadrado. Divido entre 2b por c y obtengo una expresión para el coseno de alfa. Esta es la ecuación 13. Entonces, aquí en la ecuación 13 me dan los tres lados. Entonces dice, given three sides to find an angle. Ustedes pueden hallar todo lo que necesitan de un triángulo, todo, desde que conozcan tres cosas. Con la regla del seno necesitan dos ángulos y un lado o dos lados y un ángulo. Con la regla del coseno necesitan los tres ángulos o los tres lados
o dos lados y un ángulo. Pero necesitan por lo menos tres cosas para conocer todo lo de un triángulo, ¿cierto? La regla del coseno es particularmente útil en problemas de navegación. Nosotros Profe, habíamos hablado de esto en clase. qué pena. Dime. La que usted ha dicho que se necesitan saber tres lados o dos lados y un ángulo es la regla del seno. Coseno, esta de acá, porque mira, Coseno. mira Mateo que en la ecuación 12, al lado derecho de la ecuación 12, tú tienes dos lados y un ángulo para hallar un tercer lado, ¿sí o no? Ok. Sí. Y en la ecuación 13, al lado derecho, tú tienes tres lados para hallar un ángulo, ¿cierto? Ahora, la regla del seno, Mateo, son o dos lados y un ángulo o dos ángulos y un lado, ¿cierto? La regla del coseno, digamos a mí, como para introducir esto, eh, si este fuera norte, este, Gracias, profe. oeste, con gusto, el sur. La regla del coseno tiene unas aplicaciones particularmente interesantes en navegación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un barquito que navega en esta dirección y recorre tantas millas, recorre a millas, y yo sé que este barquito zarpó, digamos, a un ángulo de 30 grados norte-este, ¿cierto? Y recorrió 30 millas. Tengo otro barquito que recorrió B millas a un ángulo de sur 45 grados este, por ejemplo. Y lo que yo necesito es determinar a qué distancia se encuentran los dos barquitos después de que han terminado su viaje. Este es un ejemplo típico para la regla del coseno. Observen que a mí me están pidiendo, ¿cierto? Esta distancia de acá, ¿a qué distancia se encuentran los dos barquitos? Y yo puedo construir un triángulo. Yo puedo construir este triángulo, acá están los dos barquitos. Este es el origen. Este lado vale A. Este lado vale B. Y esta es la distancia de entre los dos barquitos. Y este ángulo de acá, ¿cuánto vale? Pues 30 más 45 más ese ángulo tiene que dar ¿cuánto? 180. O sea que 75 más ese ángulo tiene que dar 180. O sea que ese ángulo, este ángulo acá es de 105 grados. O sea que si yo quiero saber a qué distancia se encuentran los dos barquitos, simplemente digo d al cuadrado es a al cuadrado más b al cuadrado menos 2bc. No me cupo. Vámonos por acá. D al cuadrado es a al cuadrado más b al cuadrado menos 2bc coseno de 105 grados, ¿cierto? Esta es una aplicación importante de la regla, esta es una aplicación muy importante de la regla del coseno, súper importante, que son en navegación. ¿Es la única aplicación? No. En la próxima entrega, en el próximo video, les voy a hacer una entrega de 5 ejercicios de la regla del coseno. Y para terminar, en el último video de repaso, les voy a hacer una entrega de 5 ejercicios de trigonometría tridimensional. Esos ejercicios, yo me acuerdo que yo estudié en el colegio, chicos, con gente dura de verdad, pero dura, dura. Porque era un colegio, yo estudié en un colegio que se llaman colegios selectivos en Australia.
Y Australia en ese tiempo tenía uno de los mejores sistemas de educación del mundo y a esos colegios selectivos llegaba, mejor dicho, gente, pero de nivel, porque es con un examen, uno tiene que presentar un examen para entrar al colegio. Y yo me acuerdo que lo más duro no fueron integrales ni cálculo avanzado, lo más difícil es la trigonometría en 3 dimensiones. Hay unos ejercicios que son interesantes. Y son chéveres porque lo que yo les decía ahora, eh, lo importante de estos problemas es la carga interpretativa, es la carga interpretativa que tienen unos problemas. Realmente la matemática que tienen estos problemas no es mucha. Ustedes pueden ver que esto matemáticamente es relativamente sencillo en relación a lo que uno ve en la universidad. Pero la carga interpretativa de estos problemas sí es complicada. Y por eso son tan buenos, ¿cierto? Porque le enseñan a uno a interpretar un contexto. Bueno, entonces vamos a dar por finalizada la sesión. Voy a grabar acá. Esto es sin. Lo voy a grabar como la regla del seno, porque lo único que hice fue demostrar la regla del coseno, ¿cierto? No hice absolutamente nada.